Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de marketing. En nombre de toda la Comisión de Estudios sobre Marketing, la cual tengo el gusto de presidir, me gustaría darles la bienvenida a nuestro invitado especial, que es un joven consultor, Leonel Rimoldi. Él va a tratar en el día de hoy un tema que creo que convoca a toda la matrícula y tiene que ver con el ecosistema digital para no especialistas. Seguramente lo van a disfrutar muchísimo. Voy a presentar ahora muy rápidamente a nuestro invitado para ya después cederle la palabra. Muchísimas gracias, Leonel, por estar acá. Leonel es profesor de comercialización de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor en comercialización internacional en la Facultad de Ciencias Económicas, también de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor invitado en la maestría de agronegocios y alimentos en el módulo de marketing y comunicación, en el bloque de marketing digital, que es su especialidad, y también es invitado especial en el posgrado de gestión de costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el bloque de marketing digital. Leonel tiene estudios sobre Derecho, también de licenciatura en Administración, pero creo que su alma, su corazón está en todo el tema que tiene que ver con el marketing y la publicidad digital. Bueno, pero muy bienvenido, Leonel, en nombre de toda la Comisión de Estudios sobre Marketing del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Un placer tenerte nuevamente acá. Y bueno, les comento que estuve hablando con Leonel y les comento la agenda que él nos tiene preparadas. Vos me vas, por favor, corrigiendo, Leonel. En principio va a empezar a comentarnos a todos los profesionales en ciencias económicas cuál es la diferencia del marketing digital versus el marketing tradicional. Nos va a hablar de cómo costearlos, de cuáles son los beneficios que tiene el marketing digital. También va a hablar, por supuesto, que es el tema que nos convoca, sobre el ecosistema base, sobre la estructura, y nos va a dar tips para los microemprendimientos, para las sociedades unipersonales y demás. También va a hablar sobre las personalidades de cada red social, va a hablar también de cómo se construye. Esto creo que es fundamental, es esencial y súper importante para todos nosotros, los no especialistas, la construcción de la estrategia en el ecosistema digital y después vamos a ir cerrando, Leonel, si te parece, porque nos vas a comentar cómo elegir las mejores redes sociales en función a cada uno de los segmentos objetivos a los cuales nosotros queremos apuntar, para finalizar con algunas reflexiones seguramente. ¿Sí? ¿Te parece bien? Exactamente, Claudia. Eso es básicamente la agenda que traje preparada para esta charla. Así que, Bueno, si te cuando parece, quieras, comenzamos arrancamos. entonces. ¿Qué diferencia, acá viene la primera pregunta, entre el marketing digital versus el marketing tradicional? A grandes rasgos, la diferencia que hay entre ambos radica básicamente en el control que nosotros podemos realizar en el marketing digital. ¿Control en qué sentido? En el sentido de que nosotros desde el minuto uno podemos saber qué es exactamente lo que está pasando con las diferentes campañas publicitarias que lancemos, ya sea a través de los buscadores o a través de los medios sociales. Interesantísimo, Leonel. Y yo escuché hablar de una palabra del funnel. ¿Qué tiene que ver el funnel en todo esto? Si nos podés contar muy sintéticamente, por favor. Sí, Claudia, no hay problema. El funnel básicamente consiste en el camino que nosotros tenemos que atravesar y el cual podemos ir midiendo cada una de esas etapas. Como pueden ver en pantalla, el funnel se divide en tres secciones diferentes: el tofu, el mofu y el bofu. Básicamente, dentro de esas etapas van a encontrar diferentes acciones que podemos realizar y esas acciones se traducen en lo que nosotros llamaríamos métricas. Es decir, esas métricas son los datos que nosotros podemos analizar, como bien les mencioné antes, de manera prácticamente inmediata y en cualquier lugar. Esa es una de las ventajas o diferencias, mejor dicho,
que hay entre el marketing digital y el marketing tradicional. Fantástico, o sea que en realidad nosotros podemos medir absolutamente todo este funnel y todas esas etapas que vos nos estás comentando del top of funnel, el middle y el bottom funnel. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se puede medir inmediatamente, a diferencia del marketing digital, perdón, el marketing tradicional, donde en realidad ahí vamos, no existe esa inmediatez, ¿no es cierto?, en la medición. Exactamente. Acá, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas personas entraron a un minisitio dentro de nuestro sitio web, lo podemos saber. Incluso podemos saber cuánto tiempo permanecieron dentro de ese minisitio o qué tan rápido salieron del mismo. Después, con todos esos datos, nosotros podemos hacer análisis en los cuales se destaca el interés que la persona o las personas que visitaron ese minisitio en concreto tengan o no en lo que estamos ofreciendo ahí específicamente. O sea que en realidad nosotros podemos medir todo el recorrido que hace cualquier potencial cliente en nuestro minisitio, ¿no es cierto? Y en cada una de las etapas hasta llegar justamente a la lealtad y a los clientes en cierta forma satisfechos, podríamos decir, ¿no es cierto? Sí, el objetivo final es conseguir consumidores abocados, es decir, personas que hablen de nuestro servicio, de nuestro producto, sin que nosotros los tengamos que incentivar. Es decir, eso lo logramos mediante la conformidad que esa persona desarrolló hacia nosotros. ¿Por qué es importante llegar a esto y por qué en el marketing digital aspiramos constantemente a esto? Porque el consumidor abocado lo que va a hacer es recomendar a sus familiares y amigos nuestro producto o nuestro servicio, dependiendo sea el caso, o nuestra marca. E incluso va a darle visibilidad a nuestra marca hablando de esta dentro de los diferentes medios sociales o compartiendo el contenido que nosotros mismos generemos, ya sea en nuestra web o nuevamente en los medios sociales que poseamos. Qué interesante lo que me estás contando, porque me estás haciendo reflexionar que Kotler siempre dice: preocúpese por el cliente, que el producto se vende solo. Y vos fíjate que acá nosotros tendríamos con un grado de medición inmediato, concreto, todo el recorrido que hace nuestro cliente hasta tomar la decisión de compra, transformarse justamente en tener lealtad a la marca y justamente ser, como vos muy bien nos comentás, Leonel, un consumidor abocado. O sea, un consumidor que en realidad es un difusor de estos sentimientos positivos que tiene hacia la marca, hacia la organización o hacia algún cliente interno, ¿no es cierto? Exactamente. En cierta forma es como un buff marketing, un marketing del rumor, que también no solamente se da en el marketing tradicional, sino también se da en el marketing digital. Exactamente, Claudio. Fantástico. Y entonces, como para ir redondeando esta primera instancia de marketing digital y marketing tradicional, ¿qué podríamos sintetizar entonces? Lo que podemos sintetizar es lo que pueden ver en pantalla. El marketing digital nos permite obtener los datos de lo que nosotros estamos de las campañas que nosotros estamos corriendo de manera instantánea, las 24 horas del día, los 365 días del año y sin importar el lugar geográfico en el que nos encontremos. También lo que nos permite es la optimización de recursos. Es decir, nosotros en el marketing digital necesitamos realizar una inversión acotada con la cual nos va a permitir desarrollar una campaña que va a alcanzar un determinado número de personas que puede resultar bastante interesante. En realidad también la marca no tiene barreras locales, ¿no es cierto? Por esto que vos nos explicás. O sea, están absolutamente... Si yo quiero correr, por ejemplo, una campaña en China,
justamente para los no especialistas que nos están mirando ahora. ¿Puedo correr una campaña en China optimizando los recursos? O sea, solamente que eh, alguna región solamente de China vea ese anuncio. Exactamente, eso se puede hacer a través de las herramientas de segmentación que te brindan las diferentes plataformas. Lo que hay que tener en cuenta de esto es que dichas herramientas solamente son accesibles en el caso de que queramos realizar campañas pagas. Ah, perfecto, interesantísimo. Acá se vuelve a cumplir entonces lo que en la década del 80 nos decía Porter, de una estrategia de enfoque o alta segmentación en diferenciación, ¿no es cierto? Acá en el marketing digital se cumple esto. Exactamente. De hecho, el marketing digital toma muchísimo de Kotler, si se dan cuenta. Ah, interesantísimo. O sea que Nosotros, no, académicamente podríamos decir que el marketing digital entonces es un medio. exactamente, lo que hace el marketing digital es adaptar las herramientas que ya estaban disponibles en el marketing tradicional a los tiempos y medios actuales con los que disponemos en este momento. Por lo cual, en sí, la teoría es la misma y lo que se modifica es la práctica. ¿La práctica en qué sentido? Acá nosotros, como bien se dijo, tenemos métricas constantes, podemos segmentar de la forma que se les ocurra, que mejor les parezca. Realmente no estamos limitados solamente a la segmentación por sexo o edad, sino que acá podemos segmentar incluso por recursos económicos, tipo de estudios, religión, nivel cultural, ubicación geográfica, dispositivo en el que se conectan, Por etcétera, intereses. por intereses. O sea que en realidad podríamos decir que el marketing tradicional sigue siendo absolutamente necesario, pero que no es suficiente, porque nos tenemos que ayornar a un nuevo estilo de consumidor, podríamos decir, ¿no es cierto? Exactamente. El marketing digital va a permitir llegar a un montón de gente, lo cual puede ser muy útil en el caso de que estemos hablando principalmente de micropymes, pymes o pequeños emprendimientos que no se puedan permitir realizar una campaña de marketing tradicional con toda la estructura de costos que eso implica. Por otro lado, es cierto que cuando estamos hablando ya de jugadores de las grandes ligas, es decir, empresas grandes nacionales o empresas multinacionales, el marketing digital y el marketing tradicional están dentro de un mismo departamento. El plan de marketing que se hace está pensada para ser llevado a cabo, ejecutado con las dos patas a la vez, y toda la campaña que se realiza está correlacionada entre los dos ámbitos. Ahora bien, el marketing digital, como mencioné, sí lo podemos correr de manera independiente cuando no tenemos los recursos que nos requeriría llevar a cabo una campaña de marketing tradicional, principalmente por los costos que implican los medios tradicionales que suelen ser utilizados en el marketing tradicional, ¿no? Interesantísimo, Leonel, interesantísimo. Acá nos estás comentando justamente que el marketing digital nos permite permanentemente optimizar los presupuestos, o sea que todos aquellos profesionales que tienen una pyme, en realidad tal cual con esta claridad conceptual que vos lo estás expresando, el marketing digital es bastante más accesible que hacer una campaña de comunicación o de comunicaciones integradas de marketing tradicional, ¿no es cierto? Y ahora entonces me gustaría ya ir entrando en el tema que nos convoca después de esta fantástica introducción que nos hiciste, para empezar ya a hablar un poquito del ecosistema digital. ¿Qué es el ecosistema digital que tanto escuchamos hablar? ¿Qué estructura tiene? A modo de introducción, el ecosistema digital es la unión de todos los medios digitales que nosotros vamos a utilizar para nuestro negocio. Es decir, la disponibilidad de todo aquello con lo que nosotros contemos. Como pueden ver en pantalla,
El ecosistema digital se va a dividir en 3 sectores concretos, a los cuales vamos a llamar medios. Tenemos los medios propios, los medios pagados y los medios ganados. Los medios propios son aquellos con los que nosotros contamos al momento de iniciar el emprendimiento o el proyecto que tengamos entre manos. ¿Necesitamos inversión para los medios propios? Esa es buena pregunta, sí. A ver, decinos si necesitamos inversión. Pueden darse 2 situaciones. En una, la inversión que se va a necesitar puede llegar a ser mínima, y en la otra, no necesitamos una inversión en primera instancia. Por casualidad, Leonel, ¿esto tiene algo que ver con lo que nosotros escuchamos de SEO y SEM? Es una parte de eso, exactamente. La cuestión es así. Nosotros, como medios propios, y acá es donde yo ponía énfasis en estos 2 caminos que marcaba, podemos tener lo que son el sitio web y los medios sociales. Para tener el sitio web vamos a necesitar realizar una pequeña inversión. Ahora, si no podemos permitirnos, porque recién estamos comenzando, siempre podemos acudir a los medios sociales donde no vamos a necesitar inversión. Ahora bien, en el caso del sitio web, si realizamos la inversión, construimos el sitio web, esto nos lleva a lo que les acaba de mencionar Claudia, es decir, SEO y SEM. El SEO básicamente consiste... ¿Qué es el SEO? Eso es importante que nos estás comentando. ¿Qué es el SEO? El SEO consiste básicamente en la optimización de los motores de búsqueda. Es decir, nosotros tenemos que cumplir una serie de requisitos para hacer que nuestro sitio web esté bien posicionado en los buscadores. La aplicación del SEO no tiene costo, tiene requisitos que se pueden encontrar muy fácilmente en la ayuda de la misma Google. Entre esos requisitos podemos enumerar rápidamente que el sitio web debe cargar rápido, la información que debe tener debe ser relevante para el usuario, las imágenes no deben ser pesadas, el diseño debe ser moderno, entre otras más características. Qué interesante estos tips que nos estás dando, porque no siempre los profesionales en ciencias económicas conocemos esto, que para los especialistas a lo mejor es un tema más simple, ¿no es cierto? Y que hace realmente a que parezcamos, SEO lo que nos permite es aparecer, si tenemos un buen SEO, en los primeros lugares de búsqueda, ¿es así? Exactamente, pero con el SEO hay que tener en cuenta de que al no ser una mecánica paga, sino que es una mecánica a la que nosotros tenemos acceso por el simple hecho de haber lanzado una página web, para que realmente empiecen a verse los resultados se necesitan entre 6 y 9 meses. O sea que lleva tiempo el tema. Exactamente. Los resultados de SEO no son inmediatos. El SEO no da resultados inmediatos. Siempre es una acción constante a lo largo del tiempo. Por otro lado, el SEM, para no complicar las cosas, es lo contrario al SEO. Es decir, nosotros en el SEM estamos pagando por publicidad en los buscadores. Ustedes pueden tomar como ejemplo cuando realizan una búsqueda en Google y les aparecen que los dos primeros resultados de una página dicen patrocinados y los 2 últimos de esa página dicen patrocinados. Eso que ustedes ven cada vez que realizan una búsqueda es SEM. Empresas pagaron para que su publicidad aparezca ahí. Dicho de una manera muy sencilla. ¿Por qué quiero aclarar esto? Básicamente porque la publicidad en las páginas web se realiza mediante pujas. Esto es interesantísimo y creo que también va a dar para otra charla, porque hay toda una ingeniería, ¿no es cierto?, con respecto a las palabras claves, con respecto a estas pujas que vos nos comentás y demás. Y es pero muy interesante, y seguramente las personas que nos están escuchando en este momento van a querer una parte 2 de ver cómo funcionan justamente estos medios
que vos nos estás comentando, ¿no es cierto? Perfecto, Claudio. Cuando gusten. Pero siguiendo con ya lo que son los medios pagados, nos adentramos ya a todo lo que es publicidad en social media. Es decir, todas las acciones que nosotros realizamos a través de las redes sociales para atraer nuevos clientes mediante la utilización de publicidad paga. Y por otro lado, nosotros tenemos también lo que son los medios ganados, que como vieron en el funnel, es a lo que aspiramos. ¿Por qué digo esto? Porque en el funnel el objetivo final era conseguir consumidores abocados. Los medios ganados son justamente producto de esos consumidores abocados. Es decir, son las acciones que realizan estos consumidores para dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios o nuestra imagen de marca de manera voluntaria y sin que nosotros realicemos ningún tipo de pedido para esa acción. Es decir, lo hacen simplemente porque están conformes con los que nosotros ofrecemos y con los que nosotros les hemos otorgado. Interesantísimo lo que nos estás comentando, Leonel. Entonces vamos a suponer que tenemos un estudio contable. El estudio contable entonces puede optimizar sus recursos porque se hace bien esto que vos nos comentás de los medios propios y de los medios pagados. Es como que en realidad el marketing digital te premia con los medios ganados. Sí, en el largo plazo las buenas acciones de marketing digital terminan siendo premiadas de esta manera. Es como que el marketing digital con los medios ganados, entonces podríamos decir que son el producto de haber hecho las cosas bien. Exactamente, son el producto de haber hecho las cosas bien y de haber ejecutado bien las acciones, tanto en los medios propios como en los medios pagados. Eso es importante. ¿Con qué me refiero de ejecutar bien las acciones? Básicamente eso es tener la constancia necesaria de estar generando contenido novedoso de manera permanente para que éste les resulte atractivo a los usuarios de nuestros medios ya establecidos. Pero muy interesante todo esto que nos estás comentando, ¿no es cierto? Y también escuchamos hablar en algún momento, Leonel, que es como que cada red social tiene su personalidad. ¿Qué quiere decir esto, que cada red social tiene su personalidad? Básicamente con las personalidades de las redes sociales se refieren a que cada red social está enfocada, o mejor dicho, en cada red social se pueden realizar acciones determinadas en función de los objetivos que nosotros tengamos o del tipo del público al que queramos llegar. Es decir, Twitter, por ejemplo, es una red social que da mucha visibilidad política hoy en día. Pero debido a ciertas acciones ya no es una red donde las grandes marcas quieran pautar. Por ejemplo, Coca-Cola en Twitter está inactiva desde el 2023. Interesante lo que nos comentás. ¿Y esto es una oportunidad para las pymes? Dependen al público que se quieran acercar. Siempre tenemos que tener en consideración eso. Si estamos hablando de un estudio contable que quiere dar a conocer los servicios que ofrece, en mi opinión, mis recomendaciones serían apuntar a LinkedIn, donde pueden subir, además de los servicios que ofrecen, obviamente, información completamente detallada de los cambios impositivos que puedan ir surgiendo en el país para que sus seguidores estén al pendiente, los consulten, los comenten e incluso si tienen dudas, acudan a ellos para mayor asesoría. ¿Podríamos decir entonces que Twitter en algún momento puede llegar a generar una sobrecomunicación? Sí, tranquilamente. Tranquilamente, y es como que queda el mensaje posicionado a la mitad, ¿no es cierto? Exactamente. No se puede llegar a percibir en su totalidad.
No, porque en el caso, el caso de Twitter realmente es una situación que el análisis da para largo y tendido, porque tiene muchísimas aristas con las cuales ahora no considero que sea Perfecto. pertinente meternos En la porque no próxima nos va a dar el invitación ya tiempo. entonces tenemos varios temas para charlar con vos. Uno de ellos también tiene que ver específicamente cada una de las aristas que vos decís de estas personalidades de la red. ¿Estamos de acuerdo? Así seguimos profundizando. Y con respecto a Facebook, ¿qué nos podés comentar? ¿Es para Facebook, todos los segmentos? Facebook hoy en día no es una red para todos los segmentos, si bien es una de las redes sociales que mayor cantidad de gente tiene a nivel global, está teniendo una tasa de crecimiento muy lenta y los usuarios de la plataforma promedio son personas de 50 años para arriba. Es decir, Muy interesante. es un segmento bastante interesante porque con las herramientas que nos da la plataforma, nosotros podemos llegar a público profesional que tiene determinada edad. Por lo cual, para ofrecer determinados servicios, Este es un buen tips que nos estás es una plataforma que tiene su atractivo. Interesantísimo, interesantísimo. Acá, Leonel está exponiendo justamente y me hace reflexionar la importancia de tener una claridad conceptual acerca de qué segmentos nosotros queremos apuntar. Porque en realidad, si nosotros queremos apuntar a un segmento de 30 años con Facebook, y si hacemos SEM, no estaríamos optimizando los recursos. Exactamente, Perfecto. exactamente. No terminaríamos a la larga perdiendo plata y tiempo. Perfecto. Y LinkedIn, que está sumando posiciones en este momento. LinkedIn es la red para profesionales. Todo profesional hoy en día tiene una cuenta en LinkedIn, tiene presencia en LinkedIn, escribe artículos, ya sea académicos o de opinión, e incluso ofrece sus propios servicios de manera independiente. Es una red social bastante interesante. Según lo que se comenta, LinkedIn tiene uno de los algoritmos más amistosos con el usuario que no paga, lo cual te da Otro tip. Nos está pasando otro tip. otro tipo de posibilidades de llegar al público objetivo de una manera quizás más sencilla que en otras redes sociales en las que no estemos pagando o no podamos pagar. Y lo que tiene LinkedIn también es que nos permite subir texto, mucho texto, por lo cual podemos desarrollar nuestras ideas, podemos comentar nuevos productos, podemos comentar los servicios que estamos ofreciendo, podemos comentar novedades que acontezcan en el mundo en el que se mueve nuestro emprendimiento, sin ningún tipo de problema. Y eso, a la vez, va a terminar generando consultas de nuestros seguidores en ese momento. Y como acá se da la particularidad de que nuestros seguidores pueden compartir lo que nosotros publicamos, si tenemos algún consumidor abocado, ya estaríamos entrando en justamente esa publicidad gratuita que les comentaba dentro de los medios ganados. Interesantísimo y muchísimas gracias por cada clave que nos estás dando, ¿no es cierto? TikTok, que es tan comentada últimamente. TikTok sería la red de viralidad por excelencia. Cualquier persona, cualquier marca que quiere que algo se vuelva viral, automáticamente se vuelve a TikTok. También sirve para promocionar o publicitar determinados productos mediante la utilización de lo que llamamos marketing de influencer. Es decir, contratamos a personas que tengan una determinada cantidad de seguidores para que hablen de nuestra marca, de nuestro producto y justamente le dé visibilidad a los 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 personas que la siguen. Interesantísimo. Instagram sigue vigente y muy vigente, ¿no es cierto? Sí, Instagram hoy en día está muy presente. Sería el complemento de TikTok en cuestión de
en cuestión de viralidad y de marketing de influencers también. Muy interesante, muy interesante. Algunos profesionales nos están haciendo la consulta si en Instagram, si realmente se puede reemplazar una página web por Instagram. ¿Que lo aconsejarías eso? ¿O para empezar, cómo? Depende del tipo de emprendimiento del que estemos hablando. Eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ofrecer servicios jurídicos o contables a través de Instagram que ofrecer ropa o tortas. Interesantísimo Siempre lo que nos decís. hay que tener en cuenta eso. Los dos últimos ejemplos que puse son de cosas de consumo masivo que van a tener mucha llegada de manera sencilla, mientras que los dos primeros ejemplos que puse son situaciones muy específicas. Es decir, quien va buscando un contador en Instagram posiblemente caiga en nuestro estudio contable si nosotros tenemos presencia en Instagram. Pero vos entonces lo que vos nos estás aconsejando es tener una página web y en la página web estén justamente todas las redes sociales. Exactamente. Ah, perfecto. Porque le daría mayor profesionalismo. Le daría mayor profesionalismo que solamente en este caso concreto de un estudio contable, un estudio jurídico, tener únicamente una cuenta de Instagram. En este caso, sí, la página web sería recomendable tenerla. Muchísimas gracias por la respuesta. Snapchat. Snapchat es una red social de videos cortos que desaparecían. Hoy en día no obtiene popularidad prácticamente. Hay poco o nada de marcas que pautan. Ah, interesante lo que nos contás. Por situaciones que fueron sucediendo en su momento que hicieron que la red cayera, como diríamos, un poco en desgracia, ¿no? Interesantísimo. Entonces, ¿qué otra red tenemos? Pinterest. Pinterest es una red social muy particular porque en realidad es como un tablero donde uno almacena imágenes que ve dentro de la propia plataforma. Muy interesante. El tema con Pinterest es que puede ser útil para negocios que estén relacionados a maquillaje, venta de ropa y demás, pero es muy de nicho, enfocada en esas cuestiones principalmente. Porque después el resto es imagen por imagen, guardar imágenes para tener inspiración para algo o incluso armado de muebles ecológicos. En Pinterest van a encontrar ese tipo de cosas, pero no es una red donde... Para los profesionales económicos. No es una red que yo utilizaría para buscar clientes. Si tenemos un estudio contable, por ejemplo. Exacto. Perfecto. YouTube es la red de videos por excelencia hoy en día. La publicidad en YouTube siempre ha sido muy fuerte. Las grandes marcas han publicitado en YouTube. Pero el problema de que tiene YouTube es que la puja de publicidad es muy alta en función del video en el que termine saliendo esa publicidad. Es decir, tenemos que tener en cuenta que si una publicidad sale en un video cuyo creador de contenido tiene 20.000, 30.000 o 2 millones de seguidores, la puja por ese espacio siempre va a ser alta. Por ende, va a terminar recayendo en las grandes marcas. Porque son los que realmente pueden invertir los recursos. Porque son los que pueden invertir los recursos para aspirar a ese espacio. Yo, en lo personal, si estamos hablando de una pyme o micropyme o microemprendimiento, YouTube no es una plataforma que tendría en consideración, por lo menos al inicio. Los recursos que se invertirían en YouTube, si los tenemos, yo los volcaría en hacer Zen en buscadores, por ejemplo. Zen en buscadores, interesantísima. Otra clave más, otro tip más que nos acaba de dar nuestro invitado Leonel. ¿Nos queda alguna otra red?
Nos queda Twitch, que también es una red de video, en este caso de streaming, enfocada al contenido en vivo, que sirve para marketing de influencers y está muy en la línea de Instagram y TikTok. Muy, pero muy interesante y muchísimas gracias justamente por todas estas recomendaciones. Y ahora, ¿qué estrategias en el marketing digital, en el ecosistema digital nos estarías recomendando? Bueno, como pueden ver en pantalla, tenemos que definir bien los objetivos. Básicamente, con definir el objetivo es justamente tener en claro al público que queremos apuntar y qué resultados queremos obtener en base a eso. Es decir, sería una planeación completamente estratégica de desde dónde vamos y hacia dónde aspiramos. Estás muy interesante lo que vos nos estás diciendo, porque para definir el objetivo tendríamos que tener en cuenta entonces el AFODAR, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, ¿Qué aspiraciones tenemos? aspiraciones, fortaleza, oportunidades, Debilidad. debilidades, amenazas y resultados. ¿Qué es lo que vos nos estabas comentando? Tener muy Exacto. claro hacia dónde queremos ir y a dónde queremos llegar y con qué Exacto. resultados, ¿no es cierto? Una vez que tenemos claro el objetivo, entonces como segundo paso, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que apuntar a la estrategia. A la estrategia, sí. Perfecto. ¿Qué nos podés comentar de apuntar a la estrategia mediante la construcción de un mensaje claro? Exactamente. Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, como dije, como se estableció al momento de definir el objetivo, al público que queremos llegar. Una vez que nosotros tenemos determinado eso, tenemos que elaborar el mensaje que sea acorde a ese público objetivo y que usando un lenguaje o un metalenguaje que sea propio de ese público, que lo pueda entender y que no dé lugar a segundas intenciones o segundas interpretaciones, como muchas veces pasa cuando en algunas campañas donde las investigaciones no se hicieron bien y se termina diciendo una cosa, el público la interpreta por otro lado y después tiene que salir la empresa a pedir disculpas públicas porque no se dio cuenta de que habían cometido un error con el lenguaje que utilizaron por una palabra o el mensaje que había atrás de lo que dijeron. Es muy interesante lo que nos comentás, porque muchas veces por correr detrás de lo urgente perdemos de vista lo importante. Y el tema de construir un mensaje claro en el marketing digital es fundamental porque estamos expuestos a muchísima más cantidad de gente que en el marketing tradicional, ¿no es cierto? Porque además, como nos comentabas antes, absolutamente todo esto es medible, ¿no es cierto? Es Es medible. exactamente medible. Como dijimos al principio, nosotros acá tenemos que enfrentar la realidad de los datos. Todo lo que hagamos lo vamos a tener disponible en todo momento y realmente en el marketing digital los datos es muy difícil que mientan o que puedan ser falseados incluso. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos control sobre las plataformas que usamos para medir esos datos. Muy interesante lo que vos nos comentás. Y después, por último, tendríamos en el punto 5, en realidad, un análisis estratégico de los datos. Exactamente. El análisis estratégico de los datos consistiría básicamente en ver cuál fue el resultado de nuestras acciones y ver si ese resultado fue rentable en función de la inversión inicial que nosotros realizamos. Eso también hay que tener en cuenta. Realmente, Leonel, para ir finalizando, bueno, te queremos agradecer, pero antes de despedirte nos gustaría que nos comentes algunas reflexiones acerca de todo esto, sobre lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué nos podrías dejar a todos los profesionales en ciencias económicas o al público en general que en este momento te está mirando? Bueno, como pueden ver en pantalla, las conclusiones que nosotros hemos sacado de esta, o se pueden sacar de esta hora de conversación.
Es absolutamente medible el marketing digital. Es Eso es increíble porque nosotros podemos saber cada peso que invertimos, cuál es el resultado, ¿no es cierto? Exactamente, nosotros sabemos cuál es el resultado, cuánta gente alcanzamos, cuántas conversiones logramos, cuántas tasas de rebote obtuvimos y podemos realizar las acciones pertinentes para ir corrigiendo esas cosas en base a los datos que nosotros estamos obteniendo. Tengamos en cuenta que conversiones lo traduciríamos en las ventas que nosotros realizamos. Las tasas de rebote son esas personas que vieron nuestro producto, pero salieron de nuestro sitio porque no tuvieron un interés o no les llamó la atención lo que nosotros estábamos ofreciendo. Todas esas métricas se manejan, se miden y se van corrigiendo en base a desarrollar mejores acciones publicitarias a futuro. Muy, pero muy interesante. Aparte también nos hablabas que la columna vertebral tenía por un lado el sitio web y por el otro justamente las redes sociales. ¿Qué nos podrías aconsejar? La otra vez yo te escuchaba en otra conferencia y hablabas algo sobre la regla de los 3 clics. Básicamente, la regla de los 3 clics que bien mencionó Claudia consiste en que si una persona tiene que hacer más de 3 clics para realizar una acción dentro de un sitio web, dicha persona va a terminar abandonando ese sitio web, lo cual nos generaría lo que les mencioné antes, que era la tasa de rebote. Es decir, sumaría a una métrica que realmente quisiéramos evitar porque todos preferimos obtener conversiones en lugar de rebotes, ¿no? Interesantísimo. Y bueno, en las redes sociales justamente tenemos que tener muy, pero muy en cuenta, Leonel, corregime por favor, el afodar es fundamental, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, Porque sí. si no estaríamos apuntando a un segmento que no tendría accionamiento, o sea que no podríamos satisfacer con ventajas competitivas. Exactamente. Acá en las redes sociales tener armada la estrategia que vamos a utilizar con un público bien definido y un mensaje claro desde los inicios es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente vamos a estar en constante contacto con nuestros clientes o potenciales clientes y no solamente esos potenciales o clientes ya van a ver nuestra marca de manera diaria, permanente, sino también que nos vamos a encontrar con que nosotros estamos dando imagen de manera constante. Es decir, esa es la cuestión de las redes sociales. Nosotros tenemos que medir todo y controlarlo todo, porque cualquier situación que se nos presente fuera de nuestro control nos puede llevar a perder clientes, a tener malos resultados y muchas veces a no poder levantar. Es decir, así como O sea que nos podríamos desposicionar. básicamente, así Si como nos podemos posicionar posicionar, nos podemos desposicionar con la misma rapidez. Eso hay que tenerlo por muy claro. una estrategia equivocada, qué importante lo que estás diciendo. Lo que hace es que el desposicionamiento sea rápido, Sí, a diferencia del marketing tradicional que normalmente se tarda mucho más para posicionar, pero también para desposicionar. Acá no, exactamente, todo se viraliza, ¿no es cierto? exactamente. Y no sé si después vos nos tenías que comentar justamente algo que también te había escuchado decir y nos gustaría, por favor, que nos lo comentes. El marketing digital. En el marketing digital, menos es más. Exactamente. En el marketing digital, mientras más ajustes hagamos y más nos enfoquemos en donde se encuentra nuestro público objetivo, mejor. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces es preferible tener una o dos redes sociales donde esté nuestro público, esté las personas que vayan a adquirir nuestro producto o contratar nuestro servicio, que tener presencia en todas las redes. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener en cuenta que actualizar todas las redes de manera diaria y de forma constante, sistemática, para mantener esa presencia en Internet, es difícil y requiere una gran cantidad de presupuesto, sobre todo si uno quiere mantener determinada línea
y no repetir contenido de manera constante, es decir, no subir las mismas imágenes, no subir los mismos textos y demás. Realmente, Leonel, un placer haber compartido este tiempo, porque en tan poquito tiempo pudiste hablar y nos pudiste contar las grandes diferencias y la importancia que es el marketing digital como un medio del marketing tradicional, donde el marketing digital se tiene que apoyar en lo estratégico, ¿no es cierto? Porque permanentemente una de los comunes denominadores de tu charla estuvo centrado en optimizar recursos, y para optimizar recursos tenemos que saber a quién le queremos comunicar y cómo le tenemos que comunicar. Tema que nos ayudaste muchísimo porque también nos hablaste de toda la estructura del ecosistema digital. Dentro de esta estructura del sistema digital nos hablaste de los medios propios, de los medios pagados y lo más importante, de los medios ganados. De los medios ganados a través del marketing del rumor, de los clientes abocados, como nos explicaste. También nos hiciste transitar por las personalidades de las distintas redes sociales. Nos diste tu opinión como especialista para los profesionales en ciencias económicas. Nos dijiste en qué redes no es conveniente por su personalidad pautar, porque no estaríamos optimizando los recursos. También nos explicaste justamente cómo armar, cómo construir ese ecosistema digital. Nos diste varios tips. También cómo poder elegir las redes sociales más adecuadas, y me encantó justamente este tiempo compartido con vos, y nos dejás reflexionando en esto que nos mencionaste a lo último, que el marketing digital, en el marketing digital, menos es más. Realmente creo que es un gran cambio de paradigma. Leonel, queremos agradecerte en nombre de la Comisión de Estudios sobre Marketing y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, tu generosidad, tu claridad conceptual al tratar temas con una profundidad que solamente lo pueden hacer aquellos que conocen muchísimo. ¿Por qué? Porque no solamente hablaste desde la profundidad, sino también desde la claridad conceptual y desde la didáctica. Así que Leonel, muchísimas, pero muchísimas gracias. Te convocamos para una próxima invitación para poder profundizar aquellos temas que nos quedaron un poco en el tintero. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vamos a encontrar en el próximo encuentro del ciclo de marketing. Muchísimas gracias, Leonel. Muchísimas gracias a vos, Claudia, a la comisión y al consejo. Muchísimas gracias a vos por tu generosidad. Muchas gracias.